bienvenidos a este segundo segmento. Si recién nos sintoniza, estamos hablando de los temas de la jornada. Y vamos a hablar de un tema general, pero que podemos poner algunos ejemplos. Hablamos de nepotismo y de plazas fantasmas en instituciones públicas, de gente que es contratada y que no llega a laborar o que no tiene una función clara en la institución o que está con un perfil más bajo de lo que se necesita, o gente que comparte funciones y trabaja en la casa del funcionario a veces y a veces en la entidad, y también de familiares entre sí y con afiliaciones con los directivos de las entidades públicas. Queremos hablar de esas prácticas en la administración y tenemos acá a nuestros panelistas ya listos para comenzar la conversación. Si Carmen me ayuda a presentar a los invitados. Sí, Jorge Mario Andrino Grotewol, quien es analista político y también abogado, y Miguel Castillo, quien es docente universitario. Ambos bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Y vean, para dar marco a esto, comentábamos hace unos segundos que hablamos mucho de nepotismo y a veces existe la confusión de que el nepotismo como tal está contenido en nuestro Código Penal y que puede ser castigado. Hablemos un poco de qué es nepotismo y si realmente el hecho de que se descubra que un funcionario público tiene a sus parientes trabajando para la misma institución puede ser castigado o no por la ley. Jorge Mario. Bueno, inicialmente la conceptualización de un nepotismo significa cuando existe una contratación anómala fuera de un procedimiento establecido que tenga un vínculo familiar entre la persona que decide en la contratación y quien va a ser contratado o presuntamente contratado. Efectivamente no existe la palabra como tal en la legislación guatemalteca, sin embargo hablábamos de que la ley contra la corrupción efectivamente ya hizo unas modificaciones al Código Penal y establece algunos márgenes cuando las personas que se contratan no tienen un perfil adecuado. Estamos hablando de personas que no reúnen las condiciones para desarrollar ese trabajo y bueno, esas y otras condiciones más hacen que esa figura pues sea un ilícito penal. No se relaciona a los aspectos de familia, pero obviamente ahí tocamos también mecanismos de ética dentro de las instituciones. Es más bien entonces un asunto ético. Si por ejemplo, porque lo vimos en la administración anterior, en el Ministerio de Gobernación, en donde prácticamente se saca todo el árbol de parientes que la ex ministra tenía trabajando en el ministerio. A decir de lo que usted nos está diciendo ahora, si esas personas llegaron al ministerio con el perfil apropiado, simplemente ella lo único que hubiera tenido era un dilema o un conflicto ético de tener a sus parientes allí. Me parece que hay que ver los alcances de cada una de las contrataciones. En primera instancia, si cada una de las instituciones, recordemos que se rige bajo la Ley de Servicio Civil, en el caso del organismo ejecutivo, y cada una de las dependencias tiene un procedimiento interno que es auditado por la Contraloría General de Cuentas. Eso quiere decir que hay exámenes de oposición, que hay mecanismos de verificación de los perfiles, las credenciales. Si se siguió todo ese procedimiento y cumplieron con los perfiles, pues efectivamente no habría ninguna sanción a realizarse. Y otro caso es cuando, obviamente, el funcionario llega a la dependencia, pero ya encuentra a familiares trabajando en la misma. Ahí no puede hablarse de un caso de nepotismo porque es la coincidencia en el momento en que se está... Que fue el caso de cuando llega Alejandro Maldonado a la presidencia y su hijo Alejandro Maldonado también y ya estaba trabajando en Conred y que algunos empezaron a decir que eso era nepotismo. Eso no sería calificado como tal. Yo quiero escuchar la opinión de Miguel del nepotismo. ¿Cuál es la línea de donde se puede cuestionar y donde es una mera característica de la institución, donde se ha aceptado que estén parientes? Yo creo que hay dos cosas. Uno es lo ético, que creo que es muy importante. Es un comportamiento que no debería darse por parte de ningún funcionario, pero desde otra perspectiva también nos permite ver la debilidad que tiene la legislación en materia de servicio civil en Guatemala. Es decir, ni la ley ni las estructuras que manejan el servicio civil son capaces de poder
ver estos casos y poder realizar algún tipo de correctivo, porque estamos delante de una práctica que, si bien se acentúa quizás en los últimos años, es una práctica común, por lo menos en los últimos 30 años en el periodo constitucional actual, donde gradualmente esto se fue haciendo cada vez más grande. Y aquí estamos viendo casos, si ustedes quieren, instituciones grandes, pero esta práctica era muy usual, por ejemplo, para los diputados en los diferentes distritos donde controlaban todas las entidades públicas. Me recuerdo en el gobierno anterior, en el caso de Sololá, el diputado Chutá tenía, si no estoy mal, 32 familiares virtualmente dirigiendo toda la administración pública del departamento de Sololá. Baudilio Hichos lo hizo en su momento, los hermanos Arévalo también. Es decir, esta práctica incluso yo creo que es mucho más profunda de lo que hoy vemos y mucho más acentuada, sobre todo en las diferentes regiones del país donde no hay control. Un funcionario, por mucho que su pariente sea tal vez el mejor experto o el único en cierta área, debería abstenerse aunque se sacrifique la capacidad. Yo creo que sí. Para que no se le vincule, sí. ¿O hay alguna justificación que encuentren ustedes? No, yo creo que no. Debería decir, es un principio ético, digamos, no debería estar. Incluso hay muchos casos en Guatemala donde en empresas privadas esto no se puede dar. Digamos, lo vemos incluso en los anuncios de prensa, digamos, esta serie de situaciones familiares no pueden optar a ciertos determinados cargos porque se considera que es lo más adecuado. En el ámbito público esto debería ser una norma, digamos, constante y digamos que no debería ser ni siquiera discutida, sino simplemente aplicada. No, más allá de que la ley de servicio civil pudiera realmente ser una de las medidas correctivas en este caso, ¿hay alguna realidad, algún país en donde haya prohibición por ley? Lo pregunto porque estamos viviendo en una época en que la moral ciudadana guatemalteca está cambiando y está cambiando mucho, se está volviendo muy radical en este tipo de casos. ¿Sería posible pensar como posibilidad que esto quede regulado ya en la ley, la prohibición de contratar a familiares en una dependencia pública? Por supuesto, y me parece que en múltiples de las propuestas de reforma a la ley de servicio civil ya ha quedado establecido ese mecanismo. Ese es quizá uno de los factores por los cuales las reformas nunca se concretan o la creación de un nuevo sistema de servicio civil. Tenemos múltiples ejemplos, por ejemplo España, por ejemplo Chile, que siguen los parámetros, digamos, de la reforma de las gestiones de servicio civil y de función pública internacional que tienen esas regulaciones. Las instituciones, digamos, de recursos humanos del Estado son muy fortalecidas y también tenemos otros instrumentos internacionales, los instrumentos que verifican los procesos contra la corrupción, porque al momento en que se da el análisis del nepotismo, se entiende que es un favoritismo que se puede dar hacia una persona, no solo en la contratación, en la asignación de un sueldo, en el tratamiento preferente, en una serie de elementos que no, así es, que no deben darse, inclusive disminución, permisos, una serie de elementos que se dan en las relaciones laborales y que eso obligaría inmediatamente a tener un conflicto de interés con la persona con quien está trabajando, siempre y cuando esté en jerarquía. Pero hablemos del caso de Conred, que precisamente en Canal Antigua se publicó hace una semana. Se tuvo acceso a una nómina que mostraba cómo había 24 grupos familiares que sumaban 52 personas. Había primos, hermanos, padres e hijos, esposos, incluso hasta de 4 miembros, un par de grupos. La Conred mostró una opinión jurídica donde decía que mientras no guardaran parentesco con la autoridad de la Conred, con los directivos, no suponía una falta o incluso un delito. Estoy parafraseando seguramente mal, pero esa era la idea. Y mientras que siguieran los procesos de contratación, eso no suponía un problema. Hoy fue anunciado que será destituido Alejandro Maldonado. No se sabe la razón, porque no se lo avisó la presidencia, solo dice que él sabe que tendrá que dejar el puesto, no se sabe si es por un caso como este o por qué más. Pero aprovechando que hablamos de esto, yo quisiera escuchar qué pasa cuando el parentesco no es con la autoridad, pero hay grupos de familias que se han ido formando en la entidad. ¿Eso en qué puede perjudicar al desarrollo de la entidad? Totalmente, y recordemos, en Guatemala hay casos extremos, si no estoy mal, el Ministerio de Economía, donde las plazas inclusive son heredables.
Esa es una situación todavía más extrema. También en algunos lugares, en algunas entidades del Ministerio de Salud, algunos de los 60 y algo de contratos, de pactos colectivos que tienen, incluyen el hecho de que los cargos puedan ser heredables, se puede heredar a un hijo y todo. En el Ministerio de Economía, esto para que era una práctica muy común. Digamos, esa situación lo que hace es desvirtuar el principal aspecto que debería tener la Ley de Servicios Civil en Guatemala, que es el mérito para ingresar. Que creo que el cuello de botella o el problema principal que tenemos es que el mérito no es el criterio que se utiliza para el ingreso. Si esto estuviera normado como en el resto de países de Centroamérica, donde estos temas ya han avanzado más, y el caso más desarrollado obviamente es Costa Rica, ¿no? Donde el mérito es fundamental y al ingresar esto le permite estabilidad al empleado público, siempre sometido a procesos de evaluación constante, pero que si lo supera es un hombre que hará carrera pública. En el caso guatemalteco obviamente la situación es mucho más delicada, porque si ya llegamos a extremos como esto de heredar, estamos realmente fuera de todo contexto, y Corred creo que, digamos, es un buen ejemplo de lo que no debe hacerse bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Es que aquí lo ético es lo más importante, ¿no? Claro. Jorge Mario tal vez nos da su opinión, pero después de la pausa. Nosotros tenemos que ir a un corte, regresamos también para escuchar sus comentarios en redes sociales. Quédese con nosotros.